tubos de carbono? Bueno, son sistemas nanoestructurados en el sentido de que sus dimensiones, por ejemplo, sus diámetros, son del orden de décimas de Armstrongs. O sea, las nanoestructuras son sistemas cuyas propiedades están determinadas por dimensiones de 1 a 100 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces estos nanotubos tienen la característica de que justamente sus radios sobre todo tienen estas dimensiones, y la característica principal de los sistemas nanoestructurados es que en esa escala se manifiestan muy evidentemente efectos cuánticos. Entonces tienen un comportamiento particular, digamos, prácticamente puramente cuántico. Entonces, y eso hace que tengan ciertas características. Entonces los nanotubos se forman a partir de una hoja que se conoce, de un material bidimensional que se conoce como grafeno, que es un arreglo hexagonal de átomos de carbono. Entonces, si pensamos en esta malla como que se conoce como de gallinero, que tiene hexágonos, ¿no? Entonces en cada intersección de las líneas, o sea, en cada vértice del hexágono tenemos un átomo de carbono. Entonces este material se conoce como grafeno. Entonces imaginen que toman una hoja de grafeno y la enrollan, y el resultado va a ser un nanotubo. Y este nanotubo, bueno, depende de cómo corten esta hoja de grafeno, van a tener distintos tipos de nanotubo. Entonces es el que se conoce como zigzag, que tiene que ver básicamente con la orientación, como les decía, cómo se corta la hoja, y si los bordes tienen una especie del arreglo de átomos que parece como un zigzag, suben y bajan los átomos, digamos, entonces la doblan y esto les va a dar lo que se conoce como el nanotubo de zigzag. Si ustedes ahora hacen el corte en otra orientación, entonces ahora van a ver cómo quedan los bordes de los hexágonos, y esto parece como descansabrazos de un sillón, y por eso se conoce como, bueno, en inglés armchair, ¿no? Como exactamente descansabrazos de sillón. Y también lo enrollan y va a tener unas ciertas características. También la forma en que la cortan y el nanotubo que da lugar determina las características, si conduce electricidad o no, por ejemplo, si sus propiedades ópticas van a depender, ¿no?, del sentido. Si ustedes se imaginan esta hoja, la van a ver, en algunos casos se va a ver como una hélice. Entonces, dependiendo de esta hélice, ¿no?, cómo la luz va a ser, o cuál va a ser la reacción frente a la luz, etcétera, ¿no? Entonces, los nanotubos, por estas características, los hacen unos materiales muy importantes. Y además, otra característica que tienen es que al conducir, ser un tubo que prácticamente tiene, bueno, no tiene simetría, que se comporta como un sistema cuasi unidimensional, como si los electrones se movieran a lo largo de una dimensión. Entonces esa es otra característica importante de los nanotubos de carbono. Bueno, a ver, ¿qué países tienen mayor investigación sobre los nanotubos? Pues, ¿qué sería? Pues me imagino, Estados Unidos tiene obviamente un avance muy importante, seguramente también Japón, porque fueron, bueno, y exactamente así, ¿qué países? Déjenme pensar. Bueno, entre paréntesis también, no nada más hay de carbono, ya también hay de silicio, pero digamos los más estudiados son de carbono, y entonces están estudiados. Bueno, ahorita solamente se me ocurre, probablemente, no estoy muy segura, tal vez Alemania, pero no estaría muy segura realmente en este momento. Bueno, a ver, ¿cómo descubrieron dicho material? Pues estos materiales fue descubierto por un investigador, Ijima se llama. Él descubrió que al hacer crecer materiales de carbono,
encontró rastros de materiales, ¿cómo decir? Bueno, pues de tubitos, ¿no? Entonces, cuando los observó con más detalle, vio que eran formados de carbono y que tenían más bien esta estructura tubular, y en ese momento eran nanotubos que se llaman multicapa, porque son varios nanotubos adentro, anidados uno dentro del otro. Entonces me parece que en este crecimiento era con arco, estaba haciendo crecimiento con experimentos con descargas de arco, entonces como subproductos encontró estos nanotubos. ¿En nuestra universidad existen campos de investigación? De nanotubos, sí tengo entendido, aunque ahorita no estoy tratando de recordar, y eso también les quería comentar, podrían ir a hablar con el doctor Pal o con la doctora Griselda. Lo que pasa es que no estoy segura si son nanotubos, sí, después lo checamos, ¿no? Sí. Creo que sí, ellos están trabajando. Entonces sí hay posibilidad, hay muchas. Aquí en nuestra universidad se desarrollan distintas técnicas de crecimiento. Entonces, entre ellas se pueden encontrar algunas de ellas aplicables al nanotubo. Bueno, no sé, alguna vez la doctora Griselda me comentó que ella había observado algo y pensaba que eran nanotubos, pero alguien que esté específicamente trabajando en nanotubos, que yo sepa en la universidad, no, así, en este momento. ¿Tiene algún uso en cuanto a energías renovables? En cuanto a energías renovables, bueno, más que el uso de energías renovables, una de las ventajas que tienen los sistemas nanoestructurados es que por sus dimensiones pequeñas permiten reducir el consumo de energía, los hacen más rápidos y además disipan menos calor. Cuando pasan electrones a través de nuestros dispositivos que funcionan en la actualidad, pasan millones y millones de electrones formando la corriente. Entonces, al colisionar entre ellos y sobre todo con los iones que están en los átomos que forman el material, entonces allí en esas colisiones pierden energía. Entonces, entre más largo sea el trayecto, pues más energía van a perder y se van a calentar más. En cambio, con estos dispositivos pequeños, entonces es menor la distancia que tienen que recorrer y entonces eso hace que disminuya, digamos, el consumo de energía. Ahora, tanto como generadores, por ejemplo, de energía, no he sabido que haya una aplicación. Pero lo que sí sí tiene una aplicación inmediata es la reducción del consumo de energía. Por último, ¿México tiene la capacidad de sustentabilidad para la investigación y la creación de tecnología en nanotubos de carbono? Sí, yo en este momento recuerdo un grupo en la UNAM que está produciendo nanotubos de carbono y ahorita confirmamos si está aquí también en la universidad. Están ya haciendo nanotubos de carbono y no sé si en algún otro lado del país, pero yo creo que sí hay todas. Bueno, ya les digo, de la UNAM, sí, seguro un grupo por ahí crece. La dificultad de los nanotubos es que cuando se producen, bueno, uno pensaría que son así, salen como popotes, ¿no? Y no, en realidad no, el problema son las técnicas de control. Entonces salen de diferentes diámetros, salen de diferente, lo que se conoce como quiralidad, etc. Entonces, o salen multiparedes, en fin. Entonces, en ese sentido, bueno, hay otros países que están un poco más avanzados, pero aquí en nuestro país sí están, la gente sí hay un grupo produciendo nanotubos. Bueno, sería tal. A ver, checamos si quieren, si el doctor Pal está trabajando en nanotubos. Es que no estoy muy segura si estaba haciendo.